Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Como les mencioné en el video anterior, vamos a arrancar a restaurar los componentes del tren trasero y tren delantero de la camioneta para pasar a instalarlos ya. Así que ya tengo por aquí algunas de las piezas, me falta traer lo que son las parrillas y eso. Pero bueno, vamos a comenzar con los amortiguadores. Por aquí ya me compré los prensa espirales para trabajar más seguro. Vamos a desarmar los espirales, vamos a arrancar a limpiar pieza por pieza y ahí vemos que vamos a comprar nuevo, que vamos a estar reutilizando. Bueno, no tengo mucha más introducción que hacerles, así que vamos a arrancar a trabajar. Esto sí que está jodidísimo. No estoy pudiendo sacar los rodamientos de las masas. O sea, ya le saqué esta parte, pero me quedó, obviamente, como el rodamiento se rompe cuando uno le pega, me quedó este pedazo que no sé ahora cómo voy a estar haciendo para sacar. Y bueno, acá también le estoy dando mazazo, pero estoy lidiando un montón. O sea, no está saliendo, encima falta un montón todavía para que salga. Así que bueno, como tenían mucho juego ahí, no sé si se llega a ver bien en las imágenes, que tienen mucho juego, este y el otro lado también. Así que vamos a ponerle las masas nuevas. Pero bueno, acabo de comprar la prensa para poder trabajar mejor, para poder quitar y luego poder colocar los rodamientos. Vamos a esperar a que llegue eso y mientras tanto vamos a limpiar las piezas así como están. Vamos a avanzar con esto. Ahí están, bueno, los espirales delanteros, los traseros. Vamos a limpiar todo el soporte ahí del amortiguador delantero con la masa y todo, y después vemos de desarmarlo para montarle el rodamiento nuevo. Y bueno, aquí están amortiguadores traseros, esos viejos. Vamos a comprar todo el conjunto de amortiguadores nuevos y después vemos qué bujes vamos a estar comprando nuevos. Por ahora voy a empezar a limpiar esto que está acá y después seguimos con lo que es parrillas y todas esas cosas. Los discos también los voy a limpiar un poco y los voy a llevar a la rectificadora para que me los rectifiquen. Si bien la verdad que no tienen mucho desgaste, vamos a hacerle el trabajo de rectificación. Muy bien, ya terminé de limpiar todas estas piezas aquí. Ya limpié los espirales, los porta amortiguadores. Como pueden ver, al final terminé quitando la masa, el rodamiento. Ahí están los viejos, con eso vamos a llevar para comprar los nuevos, porque tenían bastante juego, así que vamos a poner rodamientos nuevos. Los terminé cagando a martillazos y bueno, terminó saliendo, logré sacarlos, que estos son los que van aquí abajo. Y estas rótulas, bueno, hay una que está durísima y la otra está dura, pero la puedo mover con la mano, así que evidentemente hay una que voy a tener que comprar nueva. Bueno, eso va todo nuevo, así que eso no voy a limpiar. Estaba por ponerme a limpiar ahora estas barras que son accionadas por la cremallera, ¿no? Para la dirección. Y bueno, estoy viendo que también esto está bastante flojito.
Así que este rótulo también hay que comprar nueva. Y esta sí que está matadísima. Parece un chicle cómo se mueve. Pero estoy notando que esto es fijo, parece que se compra el repuesto entero. Yo estuve mirando un poco en internet, así que por la duda, para comprar el adecuado, voy a llevar el modelo para comprar este completo y aquel, si es que solo se consigue ese. Por lo pronto voy a desarmar y voy a limpiar acá esta zona, esta parte central. Y bueno, aquí está lo más heavy. Tengo que ponerme también a limpiar lo que es la parrilla delantera y la trasera. Pero a este le voy a desmontar acá también los tambores de freno, las masas, todo, porque esto pesa un montón. Y acá también hay una serie de partes que ya están todas bien limpitas. Lo que quiero hacer con todas estas piezas es, bueno, pegarle una lijadita y una manito de pintura negra para embellecerla nomás un poco mejor, para que queden mejor. Pero lo que me voy a poner a hacer ahora entonces va a ser limpiar la pieza esa de la barra de dirección y las parrillas traseras y delanteras. Esto está una mugre, pero bueno, voy a tener que ponerme a limpiar. Aquí también le voy a estar sacando todo el óxido superficial a las campanas. Sí, vamos a limpiar todos estos componentes de la misma manera que ya limpié estos. Le pasamos todo por aquí, por el cepillo de acero, así que ya está bien limpito. Todo por dentro también, así que bueno, a esto vamos a darle, por supuesto, una mano de pintura a todas las piezas para que no se oxiden. Y esto que es el pistoncito de freno, también vamos a estar restaurando como lo hicimos aquí. Lo desarmé por completo, una buena limpieza y saqué un poco la mugre que tenía dentro. Y bueno, los retenes están todos en buenas condiciones. Esto se vuelve a montar todo, se ensambla todo y bueno, ahí lo armamos. También, como les digo, pintar todo lo que es la parte de la carcasa para que no se oxide eso. Vamos a hacer lo mismo con estos componentes. Y por aquí están las patines, que bueno, podemos ver que este está bastante desgastado. Voy a llevar estas piezas a la casa de repuestos para comparar a ver cómo es una nueva y una de estas que todavía tiene mucho cuerpo, para ver si es necesario comprar todo el juego o simplemente un par de esto. Y como vieron, yo estuve desarmando todo lo que es la araña delantera. Le separamos las parrillas, la barra estabilizadora. Y bueno, vamos a estar llevando
estos bujecitos para comprar los bujes de la barra estabilizadora nueva. Los bujes de la araña también los voy a tener que comprar nuevos. En realidad no todos están muy mal, parece que los de atrás son los que peor están. Pero vamos a ponerle los 4 nuevos porque ya están bastante resquebrajados. Así que bueno, no sé en qué condición estará bien la goma ahí del lado de adentro. Y los bujes de la parrilla, estos sí, la verdad que se ven en buen estado, inclusive la goma está todavía bien blandita. Vieron, tiene mugre nomás, superficial, pero miren qué blandito que está la goma y no está rajado de nada, así que esto creo que lo vamos a dejar. Vamos a comprar entonces los bujes nuevos de la araña, los bujes nuevos de la barra estabilizadora y por supuesto darle una buena limpieza a todos estos componentes para pintarlos también. ¡Yiu! ¡Qué laburo! Pero bueno, aquí está todo el conjunto del tren trasero de la Saveiro listo para ser ensamblado. Bueno, ahí ya me llegaron los amortiguadores nuevos. Aquí están los viejos. Ya tenemos el par de amortiguadores nuevos ahí con sus tuercas y todos los bujes correspondientes. Ya está todo restaurado. Los componentes aquí de la masa de las ruedas traseras, y aquí tenemos todo el sistema de freno, así que esto vamos a montarlo una vez que coloque la masa aquí en el soporte y esté montado en la camioneta. Así eso está bien rígido, es más fácil armar los resortes y esos. Bueno, también compré un par de separadores nuevos. Estos son unas arandelas, ¿no?, que van aquí en el centro de la masa, porque bueno, las llantas estas son unas llantas de centro mayor diámetro, así que por eso van esos separadores, que los viejos ya estaban hechos pelota. Así que bueno, aquí tenemos las campanas también, que ya las mandé a rectificar, así que están todas rectificadas, ya las pinté como pudieron ver. Bueno, y por aquí tenemos las pastillas de freno, que tuve que comprar las 4 porque viene así el juego completo, ¿no es cierto? Así que ya estamos para instalarle todos los patines nuevos. Bueno, voy a levantar entonces la parte trasera de la camioneta y voy a empezar a ensamblar todo esto.
Muy bien, ahí como vieron ya pude desplazar la camioneta aprovechando que está el eje trasero instalado. Como vieron ya le coloqué las ruedas, toda la araña trasera y con las campanas y todo el sistema de freno. También ya instalé el cable del freno de manos, lo pasé por ahí como tiene que ser, todo milimétricamente calculado. Así que bueno, ya tengo instalado todo el tren trasero de la camioneta. La tuerca central de la masa de la rueda trasera no se aprieta a fondo porque al tener un rodamiento cónico, si vos la apretás demasiado, lo único que haces es prensar todo el sistema. Entonces simplemente se coloca la tuerca, se coloca el seguro y luego la chaveta esa y se comprueba que gire libremente la masa. Así que bueno, ahí ya tengo todo instalado, ya puedo desplazar la camioneta. Y por aquí está todo el tren delantero 0 kilómetros nuevo, listo para ser instalado. Tengo por aquí los amortiguadores nuevos. A los viejos hay que sacarle este tope de goma y esta tuerca, que es la que embona ahí en el soporte acá de la masa. Aquí tenemos los otros centradores que irían en las masas delanteras. Como les comenté, tuve que comprar entonces la rótula esta nueva, la del lado derecho, porque esta ya está estropeada, así que compré este lado nuevo. La del lado izquierdo todavía está bien, inclusive la llevé a la casa de repuestos y me dijeron que sí, que estaba bien, en buen estado. Mandé los discos de freno a rectificar, también los pinté para que no se oxide esta parte. Y le terminé sacando los bujes también a las parrillas. Vamos a colocarle todos los bujes nuevos, ya que la caja que trae los bujes para la barra estabilizadora también ya viene el kit de los bujes para las parrillas, así que compré todo eso. Vamos a poner todos los bujes nuevos. Aquí tenemos los bujes para la parte delantera de aquí de la araña, y los bujes traseros los tenemos por aquí, son estos un poco más pequeños. Y bueno, otro elemento que tengo que agregar también a la masa es los rodamientos. Compré el juego nuevo de rodamientos para agregarle a la masa, pero bueno, aún no voy a instalar todos estos componentes porque así como está la camioneta la puedo desplazar. Me va a resultar mucho más fácil hacerla como lo hacía con el 147, levantar de adelante y ahí la voy a ir moviendo si es que necesito meterla aquí en el garage o dejarla fuera para utilizar el garage para alguna otra cosa. Además todavía no me llegó la prensa hidráulica que quiero para poder montar los bujes y los rodamientos en los portamasas. Por último tenemos aquí las barras que son accionadas por la cremallera de dirección.
Como les comenté, esta varilla está bien. Lo que yo quería era cambiar este buje, así que compré este extremo nuevo. Este es el que va aquí. De este lado, como no voy a cambiar toda la varilla, lo único que fue es comprar el bujecito nuevo. Y esta sí, tengo que comprar completamente entera, así que está aquí la varilla nueva para ser instalada ya. Tenemos todo, prácticamente el tren delantero listo para instalarlo, pero como les comenté, vamos a hacerlo en otro video. Aparte me conviene a mí meter primero el motor por abajo, después de estar todo pintado, ¿no? Primero el motor por abajo y después ensamblar lo que es la araña y todo eso. Así que por eso terminé decidiendo que voy a hacerlo así. Por ahora no voy a instalar esto, lo voy a guardar todo nomás simplemente, así como ya está listo para ser armado. Este video lo voy a estar dejando por acá, gente. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejarme su like, suscríbanse a mi canal. Si aún no están suscritos, saben que me ayuda un montón. Nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.